Jake siempre ha tenido una conexión especial con la naturaleza. Desde pequeño, pasaba horas explorando bosques, montañas y lagos, encantado por la belleza y el misterio que esos lugares ofrecían. Ahora, a los 25 años, sentía que necesitaba recuperar esa conexión y, para ello, decidió invitar a sus amigos a un fin de semana de pesca en un lago aislado, famoso por sus leyendas e historias de terror. Pescar es una forma de meditar, decía, con un brillo en los ojos. Y este lago, dicen que está lleno de secretos. Sarah, su amiga de toda la vida, levantó una ceja mientras miraba a Jake. ¿Secretos? ¿Cómo así? Sabes que esas historias solo sirven para asustarnos, ¿verdad? Siempre fue la escéptica del grupo, prefiriendo la lógica a la superstición. Pero había algo en el entusiasmo de Jake que la dejaba intrigada. Mira, sé que las historias son aterradoras, insistió Jake, animado. Pero piensa en lo divertido que será. Además, siempre hemos hablado de hacer un viaje juntos. Y, si no me equivoco, tú amas pescar. Me gusta pescar, sí, admitió Sarah, pensativa. Pero no sé si quiero sentirme en una película de terror. Tom, siempre el bromista del grupo, intervino con una sonrisa maliciosa. Vamos, Sarah. ¿Qué podría salir tan mal? Si no te gusta, siempre puedes volver a casa y dejarnos aquí con nuestras historias de fantasmas. Le guiñó un ojo a Jake, quien se rió. Lisa, la más sensible del grupo, miró a los dos con una expresión preocupada. No sé, chicos. Estos lagos aislados, con toda esa historia de desapariciones, creo que puede que no sea una buena idea. Su voz temblaba levemente, pero su mirada estaba fija en Jake, como si esperara que él la convenciera. Vamos, Lisa. Sabes que solo queremos relajarnos y divertirnos, dijo Jake, tratando de calmarla. Te prometo que vamos a pescar, hacer una fogata y contar historias. ¿Y quién sabe? Quizás encontremos un tesoro escondido. Le guiñó nuevamente, tratando de aliviar la tensión. Antes de continuar, nos gustaría pedirles un favor. Si están disfrutando de este video y quieren ver más contenido como este, no olviden hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderá ninguna actualización nuestra. Su apoyo nos ayuda a traer el mejor contenido posible. Continuando. Después de unos minutos de debate, la emoción de Jake terminó por contagiar al grupo. La idea de escapar de la rutina y las presiones del día a día parecía demasiado tentadora. Está bien, lo haremos, finalmente cedió Sarah, con una sonrisa algo renuente. El día del viaje llegó, y Jake condujo su auto, repleto de equipos de pesca y suministros, mientras sus amigos lo acompañaban en el vehículo de Lisa. La carretera se volvía cada vez más estrecha y sinuosa, rodeada de altos árboles que parecían susurrar secretos. El cielo claro de la mañana pronto comenzó a nublarse, y nubes oscuras empezaron a formarse, como si la naturaleza se estuviera preparando para algo malo. Mira eso, comentó Tom, mirando por la ventana. Creo que el lago nos está esperando con un clima de misterio. Tú y tus bromas, respondió Sarah, rodando los ojos. Cuando llegaron al lago, la atmósfera era pesada. Los árboles alrededor parecían más densos, y el aire olía a humedad y tierra mojada. Jake estacionó el auto y todos salieron, admirando la vista. El lago era hermoso, pero había algo inquietante en sus aguas oscuras y profundas. ¿No crees que el agua se ve extraña?, murmuró Lisa, mirando la superficie que estaba cubierta por una fina neblina, como un velo que ocultaba lo que había debajo. Es solo la luz, respondió Jake, tratando de desviar la mirada de su propia inquietud. Vamos a montar el campamento y luego a pescar. Será divertido. A medida que el grupo comenzó a montar las tiendas, el cielo se oscureció aún más y la neblina se intensificó, envolviendo el lago en un manto misterioso y opresivo. Sarah, que siempre fue más intuitiva, sintió un escalofrío en la espalda. ¿No crees que deberíamos estar más atentos a estas cosas?, preguntó, mirando a Jake. Es solo un lago, Sarah. No te preocupes por eso, insistió Jake, aún tratando de mantener el ánimo. Concentrémonos en pescar y divertirnos. Mientras montaban el campamento,
Sarah se alejó un poco, sintiéndose atraída por una visión a la distancia. A la deriva, un viejo barco balanceaba suavemente en el agua, como si la llamara. Era un barco de madera, desgastado por el tiempo y el agua, y algo en su apariencia abandonada despertó la curiosidad de Sarah. Chicos, miren esto, gritó, señalando el barco. Tom, que estaba ajustando la lona de la tienda, se dio la vuelta y miró. ¿Qué tipo de barco es ese? Parece que se está hundiendo. Está abandonado, comentó Lisa, con un tono de preocupación en su voz. ¿No creen que es peligroso acercarse? Vamos, solo un vistazo, dijo Jake, ya comenzando a caminar hacia el barco, emocionado por la posibilidad de una nueva aventura. Puede que haya algo interesante allí. Tú y tus ideas locas, dijo Sarah, acercándose. Pero tengo curiosidad. El grupo se acercó al barco, mientras la neblina envolvía cada vez más el área. El sonido del agua golpeando suavemente contra el casco del barco era hipnotizante, pero, al mismo tiempo, causaba un creciente malestar. Sarah se detuvo al lado del barco, mirando los signos de abandono, la madera estaba podrida y las cuerdas desgastadas. ¿Qué crees que pasó con quienes estaban aquí?, preguntó, un tono inquieto en su voz. Probablemente, solo salieron a pescar y decidieron que era hora de irse, respondió Tom, con una sonrisa sarcástica. O quizás fueron tragados por las oscuras aguas de este lago. Mira, no me gustan las bromas sobre esto, dijo Sarah, volviendo a mirar hacia el agua. Esta historia de desapariciones. Es solo una leyenda, Sarah, intervino Jake, tratando de minimizar sus preocupaciones. Nada de eso es real. Vamos a divertirnos y a olvidar esas historias. Pero antes de que pudieran comentar más, un viento helado sopló a través del lago, haciendo que la neblina se agitara. El cielo se oscureció aún más y la sensación de incomodidad aumentó. La atmósfera parecía pesada, como si algo estuviera observando al grupo. Vamos a volver al campamento, sugirió Lisa, su voz temblando levemente. Está empezando a volverse extraño aquí. Sí, volvamos, concordó Sarah, aún con los ojos fijos en el barco. Había algo en el que la atraía, pero la sensación de que era mejor alejarse era más fuerte. Lo que estaba allí, en las oscuras aguas, parecía tener vida propia. Mientras se alejaban, la neblina pareció cerrarse alrededor del barco, como si lo ocultara de sus miradas y lo mantuviera seguro en su misterio. El grupo regresó al campamento, pero las inquietudes no se disiparon. La noche prometía ser larga, y las historias que dejaron atrás comenzaron a infiltrarse en sus mentes, como las sombras que danzaban bajo la luz de la fogata. La oscuridad del lago parecía intensificarse a medida que el día se transformaba en noche, y la neblina se volvía más densa, envolviendo a los 4 amigos en una atmósfera de incertidumbre. Tom, el más escéptico del grupo, no podía resistir la tentación de hacer bromas sobre las leyendas que rodeaban aquel lugar. Estaba acostumbrado a ignorar historias de fantasmas y mitos, creyendo que todo no era más que invenciones de mentes supersticiosas. Vamos. Si fuera verdad que este lugar está embrujado, ya habríamos visto un espíritu bailando sobre el agua por ahora, exclamó Tom, riendo mientras arreglaba su caña de pescar. Las risas de él resonaban en el bosque, pero, al mismo tiempo, una tensión en el aire no se disipaba. Lisa, que estaba cerca, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró las aguas oscuras del lago, que reflejaban una luz plateada de la luna, pero que también parecían esconder algo profundo y amenazador. Tom, puedes jugar con eso, pero no me gusta nada la sensación que este lugar me da. Es como si nos estuvieran observando, dijo ella, su tono de voz cargado de preocupación genuina. ¿Observados? ¿Por un pez fantasma? Tom respondió, riendo una vez más, pero sus ojos rápidamente se desviaron de las aguas, como si él mismo comenzara a dudar de su bravata. Jake, por otro lado, estaba más concentrado en montar el campamento y no prestó atención a las discusiones sobre el miedo. Vamos a pescar y a divertirnos, intervino Jake, tratando de cambiar el enfoque. Solo una noche de diversión, ¿verdad? ¿Qué puede salir mal? El intento de Jake de desviar la atención trajo una leve sonrisa a Lisa, pero aún no podía deshacerse de esa extraña sensación.
Mientras caía la noche, el grupo se reunió alrededor de la fogata y comenzó a compartir historias. Sarah, más sensible al ambiente, decidió contar una leyenda que había oído en su infancia. Dicen que el lago es un portal entre los mundos, y que aquellos que se pierden aquí nunca regresan, dijo ella, mirando las llamas que danzaban. Es por eso que las aguas parecen tan hambrientas. Tom soltó una risa forzada. ¿Portal entre los mundos? Por favor, Sarah. Eso es solo una historia para asustar a los niños, retrucó, pero su confianza estaba claramente afectada. Intentó cambiar de tema, pero el clima ya estaba pesado. La conversación tomó un rumbo sombrío, y una creciente tensión comenzó a sobrevolar el grupo. Después de algunas horas, decidieron salir a pescar. El silencio de la noche era casi ensordecedor, interrumpido solo por el sonido del agua golpeando suavemente contra el barco. Jake, ya con la caña en la mano, notó que la línea de Sarah se comportaba de manera extraña. Se acercó para ayudarla. «Sarah, ¿sientes eso? Parece que hay algo tirando de tu línea», dijo Jake, un poco preocupado. Sarah frunció el ceño, tratando de controlar la línea. El agua parecía vibrar de una manera inexplicable, como si algo se estuviera moviendo bajo la superficie. «Es solo un pez, Jake». «No hay nada de qué preocuparse», respondió Sarah, pero su voz estaba tensa, y no podía ocultar la inquietud. El barco balanceaba levemente, y la niebla parecía espesar a su alrededor, como si el propio lago se estuviera cerrando. De repente, un grito cortó el aire, resonando por el bosque. El sonido era agudo y lleno de terror. El grupo se congeló, las miradas cruzándose en un momento de confusión y miedo. «¿Qué fue eso?», preguntó Lisa, con un temblor en la voz. El corazón de todos se disparó, un pánico colectivo se instaló. «Vamos a ver qué fue», dijo Tom, intentando disimular su propio miedo. Pero antes de que pudieran tomar cualquier decisión, escucharon el sonido nuevamente, y, esta vez, era más cercano. Un grito estridente que parecía venir de la dirección del bosque. «Es mejor que nos vayamos», sugirió Jake, ya comenzando a remar hacia la orilla. La adrenalina los impulsó, y se movieron rápidamente hacia la seguridad de la tierra firme. Tan pronto como llegaron a la orilla, se lanzaron del barco y corrieron hacia el sonido. A medida que se acercaban, la oscuridad del bosque parecía volverse más densa, como si los árboles se estuvieran cerrando a su alrededor. El grito cesó, y un silencio aterrador tomó cuenta del ambiente. «¿Qué pasó aquí?», murmuró Sarah, la voz casi un susurro. Entonces, en medio de la oscuridad, avistaron una figura sombría, una silueta indistinta entre los árboles. El corazón de Lisa se disparó, y se agarró del brazo de Tom. «Jake, ¿qué es eso?», preguntó, los ojos desorbitados de miedo. «No lo sé, pero deberíamos irnos», respondió Jake, su voz tensa. Pero la figura parecía estar observándolos, y, antes de que pudieran reaccionar, desapareció entre los árboles, como si nunca hubiera estado allí. «¿Vieron eso?», preguntó Tom, los ojos desorbitados. Era real. «Era demasiado real», respondió Sarah, su voz temblorosa. «Necesitamos salir de aquí. Ahora». El grupo se dio la vuelta, comenzando a correr de regreso al campamento, el miedo pulsando en sus venas. Lo que quiera que fuera, había una sensación de que no estaban solos. Mientras corrían, la niebla parecía intensificarse, envolviéndolos como un manto helado. El miedo los impulsaba, pero la oscuridad a su alrededor parecía expandirse, como si el lago se estuviera levantando contra ellos. Cada paso que daban hacia el campamento parecía más lento, y los sonidos del bosque se tornaron distorsionados, como si la propia naturaleza estuviera susurrando secretos oscuros. El grupo estaba unificado por el terror, pero cada uno cargaba sus propios miedos ocultos, listos para ser revelados. Cuando finalmente llegaron al campamento, todos estaban sin aliento y en estado de shock. «¿Qué fue eso que acabamos de ver?», preguntó Lisa, su voz apenas pudiendo esconder el temblor. La fogata crepitaba, pero parecía estar perdiendo fuerza, reflejando la atmósfera de desespero que los envolvía. Jake se volvió hacia sus amigos, tratando de calmarlos. «Solo fue una sombra, algo que nuestra imaginación creó».
No podemos dejar que esto nos controle, dijo él, pero la duda en su voz era innegable. Estaban envueltos en una pesadilla que comenzaba a desenrollarse ante ellos, y el lago, con sus aguas oscuras y misteriosas, parecía estar apenas comenzando a revelar sus secretos aterradores. La luz de la mañana se filtraba entre los árboles, creando un juego de sombras danzantes en el suelo del campamento. Jake, Sarah, Tom y Lisa despertaron con la sensación de que la noche anterior había sido más que solo una experiencia de pesca. El aire estaba cargado de una tensión indescriptible, y el lago, que antes parecía un convite a la tranquilidad, ahora exudaba un misterio sombrío. Sarah, con los ojos aún somnolientos, fue la primera en romper el silencio. No puedo dejar de pensar en ese barco, dijo ella, la voz temblorosa. Necesitamos volver allí. Tom, que estaba intentando organizar sus pensamientos, sacudió la cabeza en incredulidad. ¿Realmente quieres volver a ese lugar? ¿No podemos simplemente dejar todo atrás? La noche fue extraña, y ya tenemos más que suficientes motivos para alejarnos del lago, respondió él, con un tono de exasperación. Lisa, que hasta entonces se había mantenido en silencio, miró a Sarah con una expresión de preocupación. Yo también me siento extraña con respecto a esto, pero tal vez Tom tenga razón. ¿Qué más podríamos descubrir? No debemos arriesgarnos más. Jake, por otro lado, estaba intrigado. Siempre había sido el más aventurero del grupo y, a pesar del clima pesado que los rodeaba, había algo en Sarah que lo hizo querer apoyarla. Si Sarah siente que debemos ir, creo que deberíamos, dijo él, mirando a los ojos de ella. El barco puede darnos algunas respuestas sobre lo que está sucediendo aquí. Sarah sonrió levemente, agradecida por el apoyo de Jake. Tom puso los ojos en blanco, pero no había mucho que pudiera hacer. La decisión estaba tomada. Con un suspiro resignado, comenzó a recoger sus pertenencias, mientras Lisa lo seguía con vacilación. Está bien, vamos. Pero si algo extraño sucede, regresamos de inmediato, de acuerdo, advirtió Tom, tratando de mantener un semblante de bravura. El grupo caminó hacia el lago, la atmósfera a su alrededor volviéndose más pesada con cada paso. La niebla que se había formado la noche anterior ahora parecía más densa, casi como si estuviera viva, envolviéndolos en un abrazo frío. Llegaron al lugar donde el barco estaba anclado, a la deriva, balanceándose suavemente en las aguas oscuras. Esto es realmente perturbador, murmuró Lisa, mirando hacia el barco. ¿Quién dejaría un barco así? ¿Y por qué no se ha hundido? Jake se acercó al barco, su curiosidad superando el miedo. Extendió la mano y tocó la madera desgastada, sintiendo la humedad de la superficie. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no retrocedió. Sus otros amigos lo siguieron de cerca, reacios, pero incapaces de resistir la atracción del descubrimiento. Vamos a entrar, dijo Jake, mirando hacia el interior del barco. Notó que había suficiente espacio para todos, pero la idea de entrar en aquella embarcación abandonada hizo que el estómago de Tom se revolviera. ¿Estás bromeando?, exclamó Tom. No vamos a entrar en ese barco. ¿Y si se hunde o algo peor? Necesitamos ver qué hay dentro, insistió Sarah, ya subiendo por el costado del barco. Puede haber algo que explique las leyendas, o incluso lo que pasó con las personas que desaparecieron. Lisa miró a Tom, que estaba visiblemente nervioso. La tensión entre ellos crecía, pero sabía que no podía quedarse atrás. Con una última mirada de preocupación, ella también subió a la embarcación. Dentro del barco, el olor a moho y madera podrida los envolvió como un manto. El interior estaba desordenado, con equipos de pesca antiguos y objetos personales esparcidos. Entre las cosas, un balde oxidado llamó la atención de Jake. Se agachó para examinarlo, pero pronto sus ojos cayeron sobre algo más perturbador. «Chicos, vengan aquí», llamó él, señalando una pequeña caja cubierta de polvo. Cuando la abrieron, encontraron fotos antiguas de pescadores, algunas en blanco y negro, otras descoloridas, pero todas mostrando rostros sonrientes y felices. «Miren, son personas que han desaparecido a lo largo de los años», dijo Sarah, sosteniendo una foto de un grupo de hombres y mujeres riendo en un picnic junto al lago. «Estaban aquí, en este mismo lugar».
Tom, cada vez más inquieto, se dio la vuelta en dirección a la puerta de salida. Esto es una mala idea. Necesitamos irnos ahora. Su voz estaba elevada, y el pavor en sus ojos era evidente. Pero, ¿y si estas personas saben lo que ocurrió? Jake estaba emocionado, la adrenalina corriendo por sus venas. Necesitamos entender, necesitamos descubrir qué les pasó. Yo no quiero saber, respondió Tom, la voz temblando. Este lugar no es seguro. Vamos a irnos. Lisa, que estaba mirando las fotos, encontró un rostro familiar. Era uno de los pescadores que ella había reconocido de historias contadas por su abuela. Un frío recorrió su espalda, y se volvió hacia sus amigos. Todo esto es muy extraño. Debemos salir de aquí, por favor. Pero antes de que alguien pudiera responder, un chirrido fuerte cortó el silencio, y la embarcación comenzó a balancearse violentamente. El corazón de todos se disparó. ¿Qué fue eso?, gritó Sarah, agarrándose del borde del barco. El barco empezó a inclinarse, y la niebla a su alrededor parecía cerrarse, como si el lago estuviera levantándose para tragarlos. Jake luchó por mantener el equilibrio, pero la sensación de que algo los observaba era aplastante. No. No podemos quedarnos aquí, gritó Tom, ya moviéndose hacia la salida. Pero antes de que pudiera dar un paso, algo en el agua llamó la atención de Jake. Una sombra se movía bajo la superficie, ondulando como si estuviera viva. Se inclinó hacia adelante, intentando ver mejor, pero la imagen desapareció rápidamente. Tenemos que salir ahora, insistió Tom, tirando de Lisa para fuera del barco. Sarah dudaba, pero la urgencia en los ojos de Jake la hizo moverse hacia el borde. El barco continuaba balanceándose, y el miedo comenzó a apoderarse de todos. Con una última mirada al interior del barco, donde los rostros sonrientes de las fotos parecían observar, Sarah saltó al suelo firme. ¿Qué fue eso?, preguntó Lisa, jadeando mientras se alejaban del barco. No lo sé, pero no estamos solos aquí, dijo Jake, mirando hacia el lago, donde la niebla ahora parecía más densa y amenazante. Tom estaba a punto de responder cuando, de repente, el agua se agitó con fuerza, y un grito resonó por el bosque, cortando el aire pesado. El sonido era agudo y desesperado, y todos se congelaron, el corazón disparándose mientras se volvían hacia la dirección de donde provenía el ruido. ¿Qué fue eso?, preguntó Tom, la voz temblando. Antes de que Jake pudiera responder, uno de los amigos desapareció en la niebla, como si hubiera sido engullido por ella. El pánico se instaló, y el grupo quedó paralizado, sin saber qué hacer a continuación. La sensación de desesperación se esparció entre ellos, como si el propio lago estuviera sonriendo ante el caos que había creado. Jake, Sarah y Lisa se dispersaron por el bosque en busca de Tom. La atmósfera era densa, y un silencio inquietante flotaba en el aire, interrumpido solo por el susurro de las hojas y el sonido distante del agua agitada en el lago. Cada uno de ellos estaba inmerso en sus propios pensamientos, pero el miedo colectivo los unía, como un hilo invisible que los conectaba. Sarah, con el corazón acelerado, sentía la presión del ambiente oprimente. La belleza del lago, antes encantadora, ahora parecía amenazante. Los rayos de sol que filtraban a través de los árboles creaban sombras largas y distorsionadas que parecían danzar a su alrededor. Se detuvo por un momento, intentando respirar hondo y calmar su mente. Sin embargo, lo que debería haber sido un acto simple se convirtió en un desafío. En lugar de aire fresco, sentía el olor a moho y podredumbre, como si el propio bosque estuviera vivo y la estuviera observando. «Tom», gritó, pero su voz sonó débil y distante, como si el bosque estuviera absorbiendo sus palabras. Sintió una ola de desesperación. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué Tom había desaparecido? Mientras tanto, Lisa se alejaba, sus sentidos en alerta máxima. El sonido del agua golpeando las piedras parecía más intenso, casi como si la estuviera llamando. Jake, llamó, pero la respuesta que obtuvo fue solo el eco de su propio grito. El miedo la envolvió, y comenzó a caminar en círculos. Lo que había comenzado como una simple pesca ahora era una pesadilla, y la sensación de que algo la observaba se intensificaba.
Recordó las historias que había oído sobre el lago, sobre las almas perdidas que se hundían en sus profundidades. Esto es solo una leyenda, pensó, intentando convencerse. Pero las visiones comenzaron a surgir, imágenes de personas que se ahogaron, gritos de angustia, rostros distorsionados por el dolor y la desesperación. Sacudió la cabeza, tratando de alejar las imágenes. En medio de este tumulto, Jake, que estaba un poco más distante, también luchaba contra la creciente inquietud. No podía entender por qué el grupo se había dispersado. «Tom, ¿estás ahí?», gritó, pero la respuesta fue nuevamente el eco de su propia voz. El miedo comenzaba a infiltrarse en su mente, convirtiéndose en una entidad propia, una sombra que lo seguía. Fue entonces cuando tuvo una visión. Una figura familiar surgió en su mente, una imagen de su infancia. Era su hermano mayor, que había desaparecido hace muchos años. Jake recordó la última vez que lo vio, con una sonrisa en el rostro y la promesa de que siempre estarían juntos. «Jake, ven conmigo», la figura parecía susurrar. «No tengas miedo. Aquí es donde perteneces». «No», gritó Jake, sacudiendo la cabeza para alejar la visión. No podía creer lo que estaba sucediendo. El lago estaba jugando con sus emociones, manipulando sus recuerdos para hacerlo más vulnerable. Era como si las aguas quisieran arrastrarlo hacia el fondo, para unirse a los muchos que allí habían desaparecido. Mientras tanto, Sarah, aún en busca de Tom, tuvo una visión aún más perturbadora. Vio a una mujer de largos cabellos grises y ojos tristes, una figura que la hizo detenerse en su camino. Era su abuela, que había muerto cuando ella aún era una niña. La mujer parecía tan real, tan viva. «Sarah, querida», dijo la abuela con una voz suave y melódica. «Ven a mí, estoy aquí. No necesitas tener miedo. Únete a mí en las profundidades del lago. Aquí encontrarás paz». Sarah sintió una ola de amor y nostalgia. Era una sensación reconfortante, pero al mismo tiempo aterradora. Dudó, sus instintos luchando contra la atracción. «Abuela, no, no puedo», gritó, pero la figura parecía acercarse, como si las aguas estuvieran agitando en respuesta a su llamado. «Estás sola, querida. Nadie viene a ayudarte. Ven conmigo», insistió la abuela, extendiendo la mano, y el rostro de Sarah se contorsionó en una mezcla de deseo y terror. El amor que sentía por su abuela la atraía, pero la razón gritaba que eso era un truco, que no podía confiar en lo que veía. Mientras tanto, Jake, ahora consciente de lo que estaba sucediendo, comenzó a correr hacia Sarah. Necesitaba traerla de vuelta. «Sarah, no la escuches, es una ilusión», gritó, sus pulmones ardiendo mientras luchaba por moverse rápidamente por el bosque. Su corazón latía descontroladamente, y la visión de Sarah siendo seducida por la imagen de su abuela lo impulsó aún más. «Jake», gritó Sarah, confundida, mientras las aguas del lago comenzaban a agitarse violentamente, como si estuvieran respondiendo a la tensión emocional que se acumulaba. «Ayúdame, no puedo luchar contra esto». «Puedes, Sarah, lucha contra esto». Se acercó a ella y la agarró del brazo, alejándola de la orilla del agua. La figura de la abuela dudó, pero el agua parecía querer arrastrar a Sarah de vuelta, como si tuviera vida propia. Lisa, que estaba cerca, sintió el creciente desespero y se unió a ellos. «¿Qué está pasando?», preguntó, mirando la visión de la abuela que aún flotaba en la superficie del agua. «Sarah, necesita salir de ahí». «No puedo, ella me está llamando», gritó Sarah, su voz llena de dolor y confusión. Las lágrimas caían por su rostro, mezclándose con la humedad del aire. El lago estaba tratando de tragarse su cordura, y sentía que las aguas estaban casi ganando. Jake sostuvo a Sarah con fuerza, mientras Lisa, dándose cuenta de la gravedad de la situación, miró a su alrededor frenéticamente. «Necesitamos hacer algo, esto no es normal. Es el lago. Está manipulando nuestras mentes, necesitamos permanecer juntos», dijo Jake, mirando a los ojos de Sarah, tratando de transmitir confianza. «No estás sola. Te amamos, no dejes que te lleve».
El lago parecía pulsar con una energía siniestra, y las olas comenzaron a elevarse como serpientes, listas para atacar. No sé si puedo luchar más, Jack, gritó Sarah, mientras la imagen de su abuela se acercaba, casi tocando la superficie del agua, como si estuviera a punto de emerger. La tensión en el aire era palpable, y el lago parecía estar preparándose para un ataque final, determinado a llevar a otro a sus profundidades sombrías. El agua se revolvía, ondulando como si tuviera vida propia, y las sombras se acercaban, volviéndose más nítidas en la penumbra del atardecer. Jake, Sarah y Lisa se entrelazaban las miradas, los rostros pálidos y los ojos desorbitados, mientras la figura oscura se materializaba ante ellos. Los contornos del ser son indistintos, como si la propia oscuridad estuviera tomando forma. La respiración de Jack se acelera, y trata de mantener la calma, pero la tensión en el aire es palpable. «Necesitamos irnos», grita Lisa, con la voz temblando de pavor. Intenta empujar a Sarah, que, hipnotizada por la figura, parece dudar. «Sarah, no», la llama Jack, extendiendo la mano. No es real, es una ilusión. Pero la voz que resuena en la mente de Sarah es seductora, como un susurro suave en medio del caos. «Ven, querida. Ven a casa». La figura, envuelta en una neblina oscura, parece extender los brazos, y el agua detrás de ella brilla de forma siniestra, como si estuviera esperando. «Jack, yo», murmura Sarah, con lágrimas en los ojos, sus ojos fijos en la criatura. El miedo y la curiosidad se mezclan, y da un paso hacia la orilla del lago. «No, no te acerques», grita Jack, tirando de ella. Siente una fuerza extraña, casi magnética, intentando arrastrarla hacia el agua. «No puedes dejar que te lleve». Lisa se posiciona entre Sarah y la criatura, su determinación creciendo. «Fuera de mi amiga», grita, con la voz firme, pero el temblor en sus manos delata su propio miedo. La figura reacciona, sus ojos brillando intensamente, como si estuviera absorbiendo el terror que sienten. De repente, una ola brutal golpea la orilla, salpicando agua por todas partes. Los tres amigos pierden el equilibrio, y Lisa es empujada hacia atrás, cayendo de rodillas. «Jack, ayúdala», grita, pero antes de que pueda levantarse, la criatura se mueve, desapareciendo y reapareciendo al lado de Sarah. «Sarah, no la mires», grita Jack, mientras trata de acercarse. Siente que el tiempo se está agotando. La figura parece alimentarse de su miedo, su presencia fortaleciéndose a cada instante. Sarah, con lágrimas en los ojos, finalmente aparta la mirada y se vuelve hacia Jack. «¿Qué está pasando?» «Está intentando manipularnos», responde Jack, su voz llena de urgencia. «Necesitamos permanecer juntos, no podemos dejar que nos separe». Pero la criatura, dándose cuenta de que su presa se está escapando, avanza un paso. «No puedes escapar, soy parte de ti. Me llamaste». Su voz es una mezcla de varias tonalidades, una cacofonía de lamentos que resuena en la mente de todos allí. Jake siente un frío en la espina. «¿Qué quieres de nosotros?», pregunta, su voz apenas un susurro, la valentía comenzando a desvanecerse. «Temor. Tristeza. Desesperación», responde la criatura, y con un movimiento brusco, extiende una mano esquelética, y una ola de energía negra atraviesa el aire, golpeando a Jack y Lisa. «Jack», grita Lisa, mientras una imagen aterradora se forma en su mente, el recuerdo de un accidente automovilístico, el sonido del metal retorciéndose, el grito de un amigo. Se agarra la cabeza, tratando de librarse de la visión. «Resiste», ordena Jack, luchando contra las imágenes que la criatura está proyectando en su mente. Se da cuenta de que cada uno de ellos está siendo confrontado con sus peores pesadillas. «Sarah, ven», grita Lisa, tratando de jalarla, pero la figura la mantiene paralizada. El agua se agita violentamente, como si se estuviera preparando para un ataque. «No puedes escapar de mí, Sarah», susurra la criatura, con una voz penetrante. «Siempre estuviste destinada a encontrarme». «No, no me posees», grita Sarah, cerrando los ojos y alejándose de la figura. Pero la criatura no cede. Un grito resuena por el bosque, y la tensión se intensifica. «Jack, sujétala»,
ordena Lisa, mientras se levanta, determinada a ayudar a su amiga. Se lanza contra la figura, pero la criatura la desvía con un movimiento rápido, haciéndola caer de nuevo. Vamos, Sarah, lucha, implora Jake, su voz desbordando desesperación. Extiende la mano hacia Sarah, que finalmente parece despertar de la hipnosis. Da un paso atrás, la determinación comenzando a brillar en sus ojos. Estoy aquí, Jake. Sarah grita, y, en un acto de valentía, corre en dirección a él. Jake la jala hacia cerca, y, juntos, se vuelven hacia Lisa, que aún está luchando contra la criatura. No dejen que entre en sus cabezas. Lisa grita, mientras la criatura intenta acercarse. Se alimenta de nuestro miedo. Necesitamos enfrentarlo, dice Jake, su voz firme, a pesar del terror que siente. Juntos. Los tres amigos forman un círculo, tomándose de las manos. El agua sigue agitada, pero se concentran unos en otros, creando una barrera de protección. La figura sombría duda, dándose cuenta de que su influencia está siendo desafiada. No pueden resistirme, grita la criatura, su voz resonando como un trueno. Ustedes me pertenecen. No, responde Sarah, su voz llena de determinación. No tenemos miedo de ti. Jake siente la creciente fuerza de su amistad y se concentra, buscando una manera de derrotar a la criatura. Vamos, piensen en algo que amamos. En casa, dice Lisa, recordando los momentos felices junto a sus amigos, antes de todo esto. En la playa, con nuestras familias. Eso es, anima Jake. Piensen en la luz, en todo lo que nos une. La criatura se agita, atacando con más intensidad, pero la luz que emana del trío comienza a brillar. Sienten la fuerza del uno al otro, la energía positiva intensificándose, alejando la sombra. No tienes poder sobre nosotros, gritan juntos, y la criatura suelta un grito estridente, sus formas distorsionadas comenzando a desvanecerse. Pero la lucha aún no había terminado. Jake, sintiendo que la batalla estaba lejos de acabar, intenta agarrar la mano de Sarah, pero la figura, en un último esfuerzo, ataca con furia. Se lanza en dirección a Lisa, y en un movimiento rápido y brutal, la jala hacia abajo. Lisa, gritan Jake y Sarah al unísono, mientras el agua se agita y su amiga desaparece en las profundidades. No, grita Sarah, el desespero apoderándose de ella. Jake intenta acercarse, pero la criatura, ahora revelando su verdadera forma, se erige en toda su gloria horrenda. Un ser que se alimenta de miedo y tristeza, sus ojos brillando con una luz macabra. Han perdido, y ahora sentirán el dolor de la pérdida, rosnó la criatura, mientras se volvía hacia Jake y Sarah, los tres amigos restantes ahora rodeados por la oscuridad. Jake, en un acto de desesperación, intenta concentrarse en Sarah, pero la realidad a su alrededor comienza a distorsionarse. Se da cuenta de que la lucha no era solo contra la criatura, sino contra sus propios miedos, y el sufrimiento que estaban a punto de enfrentar era solo el comienzo. Jake y Sarah estaban solos. El silencio pesado que envolvía el lago parecía más opresivo que nunca. Los árboles, que antes eran solo sombras al fondo, ahora parecían inclinarse sobre ellos, como si estuvieran presenciando el desespero que se desarrollaba a la orilla del agua. Lo que debería haber sido un simple paseo de pesca se había convertido en una pesadilla, y cada respiración se volvía más difícil, cargada de una tensión que se acumulaba en el aire. Necesitamos salir de aquí, Jake, dijo Sarah, su voz temblorosa, pero determinada. Los ojos de ella reflejaban una mezcla de miedo y una extraña resolución. Tenemos que encontrar una manera de liberarnos de este lugar. Jake, aún aturdido por las visiones y por lo que había sucedido con Lisa, miró las aguas oscuras frente a él. La superficie se agitaba, como si algo estuviera preparándose para emerger. No sé si podemos simplemente salir. El lago no quiere que nos vayamos, respondió Jake, su voz cargada de desespero. Siento que nos está atrapando. ¿Y si la única salida es? Sarah dudó, mirando a Jake con una intensidad que él nunca había visto antes. ¿Y si la única salida es sacrificarnos? Para detener esta cosa, sea lo que sea. Jake guardó silencio, la idea haciendo que su cerebro diera vueltas. ¿Sacrificarse?
¿Para salvar al otro? Era una propuesta aterradora, pero al mismo tiempo, la única que parecía tener sentido. La idea de que la criatura del lago necesitaba un precio a pagar, de un sangre que ofrecer, no era nueva. Sabía que las leyendas hablaban de eso, pero nunca imaginó que él y sus amigos estuvieran tan profundamente involucrados. Tú no debes hacer eso, Sarah. No podemos simplemente entregar nuestras vidas. Hay una manera de vencerla, de derrotar a esta cosa sin tener que sacrificar a uno de nosotros, protestó Jack, tratando de ignorar la dura verdad que palpitaba dentro de él. Jack, escúchame, interrumpió Sarah, sus ojos brillando con una determinación feroz. Si esto es lo que necesitamos hacer para detenerlo todo, entonces lo acepto. No puedo dejar que te quedes atrapado aquí, no después de todo lo que ha pasado. No tienes idea de lo que vi, de lo que siento, esta criatura se alimenta del miedo, y si mi sacrificio puede ponerle fin a esto, lo haría de nuevo. La intensidad de la mirada de Sarah hizo que Jack dudara. Podía ver la luz en sus ojos, pero también la sombra de un destino sombrío. Una parte de él quería gritar, otra quería abrazarla e implorarle que no lo hiciera. Pero la verdad era que, en algún lugar dentro de él, había un deseo oculto que lo atraía hacia el lago, una conexión que no podía entender completamente. Tú, aún puedes cambiar de idea. Busquemos una salida. No podemos simplemente rendirnos, insistió Jack, su voz fallando en transmitir la urgencia que sentía. Jack, no voy a dejarte aquí, dijo Sarah, y la firmeza en su voz dejó claro que la decisión estaba tomada. Necesito que me prometas que me recordarás. Que no dejarás que esto te consuma, incluso si yo ya no estoy aquí. Sus palabras lo cortaron como un cuchillo. Por favor, no hagas eso, podemos luchar, podemos ganar. Se acercó, tomando sus manos, con la esperanza de que eso la hiciera retroceder. Pero, en lugar de eso, ella apretó su agarre, como si se estuviera preparando para un salto al desconocido. No puedo quedarme aquí y dejarte sufrir, dijo, su voz ahora más suave, pero firme. No puedo hacer eso. Es la única manera. Jack sintió que su corazón se hundía. Estaba a punto de perder a su mejor amiga, a la persona que más le importaba, y todo por culpa de un lago maldito que él mismo había insistido en visitar. No podía dejar que esto sucediera. Pero, al mismo tiempo, sabía que la criatura no daría tregua. El lago no dejaría escapar a nadie. Si haces esto, me quedaré aquí para siempre. La afirmación de Jack salió como un susurro desesperado, una súplica para que ella reconsiderara. Pero sabía que era inútil. Veía la certeza en su mirada, la aceptación del destino. Promete que vivirás, Jack. Que no dejarás que esta cosa te consuma después de esto, promete, exclamó Sarah, la emoción desbordando en su voz. Lo prometo, respondió él, la voz fallando, pero, al mismo tiempo, resonando con un peso que nunca podría cargar. Pero no necesitas hacer esto. Eres más fuerte que cualquier cosa que está aquí. La tensión entre ellos parecía palpable, como si el propio lago estuviera a punto de engullirlos en cualquier momento. Jack miró hacia el agua, que relucía de manera siniestra bajo la débil luz de la luna. No quería ver a Sarah sacrificarse, pero la determinación de ella era inquebrantable. Siempre te amaré, Jack, declaró Sarah, y con esas palabras, comenzó a acercarse al borde del lago, el agua ahora llamándola como un amante sediento. Jack no pudo soportar. La siguió, agarrando su brazo. No, por favor, gritó, pero ella lo miró de vuelta, la paz en su mirada era algo que nunca olvidaría. Recuérdame, susurró, y en un movimiento decisivo, se liberó de su agarre y dio un paso adelante, sumergiéndose en la oscura y helada profundidad del lago. El grito de Jack resonó en la noche, un sonido de puro dolor y desesperación. Se lanzó al agua, pero la oscuridad lo rodeó, y todo lo que pudo ver fue la figura de Sarah disolviéndose en las profundidades. Sintió una poderosa fuerza tirando de él hacia abajo, pero no podía rendirse. No iba a dejar que eso sucediera. Sarah, gritó, la voz reverberando en las aguas. Pero no hubo respuesta. El lago la había engullido por completo, y la superficie ahora estaba tranquila, como si nada hubiera pasado.
Cuando finalmente logró salir a la orilla, temblando y jadeando, lo que quedó fue solo un vacío. Jake se arrastró de regreso a la orilla, con lágrimas corriendo por su rostro, sabiendo que la verdadera guardiana del lago había sido elegida. Y él era el responsable. Al levantarse, miró nuevamente el agua y vio una figura surgir, no la de Sarah, sino algo más sombrío, más profundo. El lago ahora parecía pulsar, y con eso, Jake comprendió. Estaba atrapado. Él había llamado a esa maldición sobre sí mismo. Ahora, miró las aguas, conociendo el verdadero horror que había despertado. Había perdido a su amiga, había perdido la oportunidad de salvarse. La única cosa que quedaba era la soledad y la certeza de que nunca podría escapar de esa pesadilla. El lago era su nuevo hogar, y con cada latido de su corazón, sentía la presencia de ella, ahora parte de la oscuridad que habitaba esas aguas. Si te gustó el contenido, no olvides dejar un like, un comentario y compartirlo con tus amigos. Tu comentario es esencial para el crecimiento del canal. Y mira este video que aparece en la pantalla. Hasta luego.